En la tranquila noche del 19 de mayo de 1983, se desarrolló una escena de terror inimaginable en el Hospital Mackenzie Willamette en Springfield, Oregón. Diane Downs, una madre de 27 años, llegó allí con sus 3 hijos después de soportar la aterradora experiencia de un mortal intento de robo. ¿Qué sucede? Alguien acaba de dispararle a mis hijos. Hay sangre por todos lados. Los niños ensangrentados y heridos luchando por sus vidas, mientras a la madre le habían disparado en el brazo. A medida que la noticia de este horrendo incidente se propagaba como fuego salvaje, una nación se unía en shock y simpatía por la desafortunada familia. Sin embargo, conforme las sombras se disipaban, comenzaba a emerger una verdad inquietante. ¿Quién podría haber atacado a estos adorables niños y a su madre? ¿Cuáles eran los fragmentos de la verdad que tenían el poder de moldear toda su historia? Springfield, Oregón, es una encantadora ciudad ubicada en los impresionantes paisajes del Pacífico Noroeste, cerca de Eugene. Springfield ha forjado su propia identidad al convertirse en la adorada ciudad hermana que nunca superó del todo su encanto de pueblo pequeño. Y aquí hay un dato emocionante. Cuenta la leyenda que Springfield sirvió de inspiración para el icónico pueblo estadounidense que aparece en Los Simpsons. Mientras deambulas por sus calles, te encontrarás con los murales más geniales que decoran varias paredes. Sin embargo, a pesar de este telón de fondo colorido, su tasa de delincuencia hoy supera el promedio nacional. En cambio, en los años 80, la ocurrencia de delitos violentos en esta región era inaudita. Por lo tanto, cuando una madre y sus 3 hijos fueron atacados en este lugar, la gente quedó atónita. Todavía es una de las historias más inquietantes que se hayan desarrollado dentro de los límites de la ciudad. Aproximadamente a las 10:48 de la noche del jueves 19 de mayo de 1983, Diane Downs, de 27 años, llegó a la sala de emergencias del Hospital Mackenzie Willamette. La madre señaló hacia su auto deportivo rojo Nissan y gritó en voz alta: «Alguien le acaba de disparar a mis hijos, hay sangre por todos lados». Christy, de 8 años, y Danny, de 3, estaban luchando por respirar mientras se desangraban en el asiento trasero. Mientras tanto, Cheryl, de 7 años, se encontraba sentada en el asiento delantero con la cabeza agachada, casi tocando el tablero y cubierta con un suéter oscuro. En una carrera contra el tiempo, los 3 niños fueron llevados a la sala de emergencias. La madre, Diane, tenía una herida de bala leve en su antebrazo izquierdo, envuelta en una toalla. Sin duda, una lesión sorprendentemente menor considerando la ferocidad del ataque. Sin embargo, sus hijos estaban en condición crítica. Les habían disparado varias veces a corta distancia. El doctor Stephen Wilhite, uno de los pocos cirujanos torácicos certificados en el hospital esa noche, se apresuró al complejo después de enterarse del trágico incidente. En palabras del doctor: «Cuando entré por primera vez en la sala de emergencias, de inmediato me señalaron a Christy. Cuando la miré, pensé que estaba muerta. Sus pupilas estaban dilatadas, su presión arterial era inexistente y estaba tan cerca de la muerte que era increíble». Christy soportó 3 heridas de bala, 2 en su pecho izquierdo y una que afectó su pulgar. Debido a la inmensa pérdida de sangre, sufrió eso sí un derrame cerebral. Danny había sufrido una herida de bala en la columna vertebral, resultando en parálisis. Aunque por muy poco, ambos lograron aferrarse a la vida. Desafortunadamente, no fue el caso para la otra hermana, Cheryl, quien recibió 2 disparos en la espalda y fue declarada muerta más tarde esa noche. Cuando la noticia de la muerte de Cheryl llegó a Diane, su actitud era calmada, demasiado calmada. Ni siquiera parpadeó después de enterarse de que los otros 2 niños habían sobrevivido después de resultar gravemente heridos. Su única pregunta fue si la bala había evitado el corazón de Danny. La falta de una respuesta emocional visible por parte de Diane sorprendió a quienes la rodeaban y les pareció un tanto extraño, por decir algo. Les resultaba difícil entender cómo una madre que acababa de perder a una hija y se encontraba con los otros 2 en condición crítica podía parecer tan aparentemente distante e imperturbable. En palabras del doctor: «Cuando terminé de atender a Christy, busqué a su madre y, para mi completa sorpresa, Diane no mostraba emociones, ni una lágrima en sus ojos. Nunca he visto una reacción así en absoluto». Sin embargo, los profesionales médicos que atendían su herida especularon que Diane podría estar experimentando un shock, una respuesta común a un incidente tan angustiante. Comprendiendo la gravedad de la situación, el hospital no perdió tiempo en alertar a las autoridades.
Alrededor de las 11:15 de la noche, 3 oficiales del sheriff del condado de Lane, Dick Tracy, Doug Welch y Roy Pond, llegaron al hospital. Recibí una llamada telefónica de la central y me dijeron que una madre y a sus hijos les habían disparado. Cuando llegué al complejo, me dirigieron a entrevistar a la madre. Una vez que completaron el tratamiento inicial de Diane, esta se sentó para una entrevista con los detectives. Comenzaron la entrevista con una presentación y luego pasaron a preguntarle sobre los eventos que habían tenido lugar a lo largo del día, buscando su relato de primera mano. Diane procedió a contarle a los investigadores que dejó a los niños en la casa de sus padres alrededor de las 6:15 de la mañana. Antes de irse a trabajar aproximadamente a las 6:30, Christy y Cheryl asistieron a la escuela, mientras que la madre de Diane cuidaba de Danny. Después de que terminaran las clases, las niñas se reunieron con su hermano menor en la casa de sus abuelos. Diane dijo que salió del trabajo alrededor de las 3:30 de la tarde y fue a casa de sus padres a recoger a los niños. Más tarde, regresaron para cenar al dúplex alquilado 1352 en la calle Q, que era donde vivían. Sin embargo, luego hubo un cambio inusual en su rutina diaria. Diane tenía una amiga llamada Heather Pollard, que vivía fuera de Springfield, en la carretera Sanderman. Explicó que Heather había expresado anteriormente su interés en tener un caballo, así que cuando Diane encontró un artículo sobre caballos disponibles para adoptar, pensó que Heather podría encontrarlo atractivo. Como la familia Pollard no tenía teléfono, Diane, acompañada por sus hijos, decidió hacerles una visita esa noche. Se quedaron en la propiedad de los Pollard aproximadamente de 15 a 20 minutos, durante los cuales Diane conversó con Heather mientras sus hijos tuvieron la oportunidad de alimentar e interactuar con el caballo en la granja. Fuimos para allá. Ella ya tenía un caballo. Lo acababa de conseguir hace un par de días antes, el mismo día que encontré el artículo en el periódico, de hecho. Así pues, enviamos a los niños a alimentar, a acariciar al caballo y cosas así, y luego nos fuimos. Diane dijo que se fueron alrededor de las 9:15 de la noche. De regreso a casa, Cheryl ocupaba el asiento del pasajero delantero con Danny sentado directamente detrás de ella en el asiento trasero, y Christy sentada junto a él detrás del asiento del conductor. En lugar de tomar la ruta directa de regreso a casa, impulsivamente, Diane tomó la decisión de momento de disfrutar de un poco de turismo, algo que afirmó que tanto ella como los niños disfrutaban haciendo. Como dije, nos gusta simplemente pasear y ver cosas. Somos nuevos en el área y a los niños les encanta el paisaje, ver los árboles, los conejos y les gusta observar el agua del río y cosas así. Simplemente nos gusta disfrutar de cosas como esas, dijo Diane. Sin embargo, después de hacer esto por un tiempo, ella regresó a Springfield, notando que los 3 niños se habían quedado dormidos. Conducía por la carretera Old Mohawk fuera de la ciudad y sonaba Hungry Like a Wolf de Duran Duran en la radio. Diane dijo que solo condujo una corta distancia en esa oscura carretera rural cuando se encontró con un hombre en medio de la carretera. Nos fuimos por allí y seguimos por ahí por un rato, y había un hombre en la carretera moviendo su brazo. No estaba en la línea blanca, sino en el medio de mi carril. Así que me bajé y le pregunté cuál era el problema, y, como parecía que necesitaba algo, estaba frenético. Así que vino hacia donde yo estaba y me dijo, «Quiero tu auto», y le dije, «Tienes que estar bromeando. Quiero decir, ¿cuántas personas realmente hacen eso en la vida real? No lo hacen». Diane procedió a contarle a los detectives que el hombre la empujó hacia la parte trasera del vehículo y luego metió la mano por la ventana abierta del auto. Lo siguiente que escuchó fueron los fuertes sonidos de disparos dirigidos primero a Cheryl, seguido por Danny y por último Christy. Luego se volteó hacia Diane y nuevamente exigió el auto. Diane continuó diciendo que reunió el valor para defenderse al darse cuenta de que le había disparado a sus hijos. Quiero decir, tenía que hacer algo, así que lancé las llaves para distraerlo porque él era un poco más grande que yo. No mucho, pero un poco. Sabía que no podía vencerlo en una pelea a puñetazos y tenía una pistola de todos modos. Y solo pensé que, si podía distraerlo, si podía simplemente desviar la atención, podría empujarlo y salir de allí. Bueno, mientras se daba la vuelta cuando tiré las llaves, giró y disparó un par de veces y uno de ellos me alcanzó en el brazo y ni siquiera dolió. Se sintió como si alguien me hubiera apretado y eso es todo, ni siquiera dolió, pero supe que probablemente me había dado. Lo empujé y me subí al auto y me fui. Puse la llave en el encendido y me fui. Y si disparó después, no tengo idea.
porque Christy estaba acostada en el asiento trasero ahogándose con su propia sangre. Después de que Diane logró escapar en su auto, notó que sus hijos sangraban profusamente. Mientras Christy se ahogaba con su propia sangre, Danny gemía de dolor, pero Cheryl no hizo ningún ruido en todo ese tiempo. Diane dijo que condujo tan rápido como pudo, pero su propia herida de bala le causaba dolor, así que en algún momento envolvió fuertemente una toalla desde su muñeca hasta su codo para frenar el flujo de sangre. Ella dice que en ese momento condujo como una loca hacia el hospital. Al igual que los trabajadores del hospital, los detectives no pudieron dejar de notar la aparentemente aplanada actitud de Diane durante el interrogatorio. Su actitud era plana, ni una lágrima, aunque sabía que Cheryl había muerto. A pesar de la gravedad de la situación y los trágicos eventos que se habían desarrollado, no mostró la esperada respuesta emocional. En cambio, permaneció compuesta, sin derramar una lágrima, e incluso riendo en ciertos momentos. Aunque es cierto que el dolor y el shock pueden manifestarse de manera diferente en las personas, los detectives sintieron que algo no cuadraba. Diane incluso llegó a decir que rezó por sus muertes para ahorrarles el sufrimiento. Solo seguía diciendo: Dios, haz lo que sea mejor. Sabes, si tienen que morir, déjalos morir, pero no los dejes sufrir. Había más banderas rojas. ¿Quién va de paseo en la oscuridad con 3 niños pequeños en el auto? ¿Por qué alguien detendría el auto y se relacionaría con un individuo sospechoso en un camino desolado? ¿Y qué madre priorizaría atender su propia herida con una toalla mientras sus hijos se desangraban hasta la muerte? Se había tomado el tiempo de envolver cuidadosamente su brazo izquierdo en su toalla mientras conducía hacia el hospital. ¿Lo harías como madre? Yo no pondría una toalla en mi brazo, la pondría en ellos como torniquete, la rasgaría. Los trabajadores del hospital también compartieron algunos de los comentarios perturbadores hechos por Diane al llegar al hospital. Hizo comentarios como: vaya, esto realmente arruinó mis vacaciones, y eso realmente arruinó mi auto nuevo, tiene sangre en todos lados por detrás. Estos comentarios no solo eran extraños, sino también profundamente preocupantes, haciendo que todos cuestionaran la credibilidad de su historia. Y luego dice: realmente arruiné mi auto nuevo, tiene sangre en todos lados por detrás. A pesar de esto, los investigadores querían darle el beneficio de la duda a la madre afligida, así que aún no descartaban la posibilidad de un perpetrador desconocido. Su atención se centró en obtener más información sobre el perpetrador, que Diane les había descrito como de complexión media, un poco pesado, tenía el pelo oscuro pero no negro, era como un castaño oscuro, o como sea. Su rostro era tosco, no como una barba, no como si tuviera barba, sino como si no se hubiera afeitado en unos días o algo así. Su cabello estaba como grafilado, pero no peinado adecuadamente. No tenía acentos, nada que lo distinguiera externamente para mí. Vestía una camiseta de color claro, pero no era blanco puro. La policía emitió rápidamente una alerta para el desconocido de cabello abundante, un término que Diane nunca había usado, pero que resumía su descripción. Irónicamente, en las fuerzas del orden, el término desconocido de cabello abundante se utiliza para referirse a una persona que no existe y que no puede presentarse en un tribunal de justicia. Sirve como una figura falsa para la coartada del culpable, para atribuirle falsamente sus crímenes. No obstante, se hizo un retrato hablado basado en la descripción de Diane y se difundió ampliamente en los medios. Salieron con un retrato hablado que se difundió por todas las estaciones de noticia. Elizabeth Downs dice que un desconocido de cabello abundante disparó contra ella. Los policías están rascándose el cerebro tratando de armar este caso. Desafortunadamente, ningún testigo o persona que hubiera visto al presunto agresor o su vehículo se presentó para proporcionar pistas significativas o avances en la investigación. Pero a medida que se difundía la noticia sobre esta tragedia, los residentes de Springfield quedaron en estado de shock y miedo. La idea de que un individuo violento y despiadado hubiera atacado a niños inocentes y a su madre dejó a la gente en pánico. El jueves por la noche, un hombre detuvo a una mujer y a sus 3 hijos en el camino de Marcola a Springfield. El viernes comenzó la cacería en serio. Inicialmente hubo pánico, la gente en Oregón estaba como: «Oh, Dios mío». La gente cerraba con llave sus puertas y se sentían muy inseguros. Los niños no podían salir solos.
Las madres no salían por la noche y ciertamente no llevaban a sus hijos. Los niños ya no podían aventurarse solos y las madres, en particular, se abstenían de salir por la noche con sus hijos. La seguridad en el pueblo de Springfield se convirtió en una preocupación primordial. En medio del caos, las autoridades continuaron con su investigación y llevaron a cabo una exhaustiva búsqueda en toda la zona, lo que condujo a un descubrimiento significativo: casquillos eyectados de un arma de fuego calibre 22 gastada. Los casquillos coincidían con las heridas de bala infligidas a los miembros de la familia Downs. La única evidencia que teníamos eran algunos casquillos que se encontraron en la escena. Tuvimos buzos en el río, pero nunca se encontró el arma. En este punto, los investigadores no tenían mucho con qué continuar. Aunque sospechaban de Diane, básicamente no tenían ninguna evidencia para establecer su culpabilidad. Fue entonces cuando se les ocurrió una idea. Le preguntamos a Diane si haría una recreación para nosotros. Simplemente queríamos consolidar sus declaraciones, y ella estaba más que feliz de hacerlo. La mayoría de las veces, las recreaciones no son fáciles para las víctimas, especialmente cuando han experimentado la pérdida de sus seres queridos. Se espera que la mayoría de las personas se sientan abrumadas por la emoción y puedan llorar al revivir los momentos más terribles de sus vidas. Sin embargo, fue la recreación en video de Diane Downs la que sería recordada para siempre como una de las más perturbadoras de la historia. Sentada en el auto está Elizabeth Diane Downs, una de las víctimas de este intento de asesinato. Estoy arrojando las llaves. Bien, estoy arrojando las llaves. Sí, y hago así. Entro al auto, pongo las llaves, acabo de golpearme el yeso, arranqué el auto y me fui. La puerta del auto se cerró sola, de manera alarmante. No solo parecía estar riendo y bromeando, sino que incluso la filmaron retocándose el maquillaje durante la recreación. Fue suficiente para ponerle los pelos de punta a los investigadores. Los investigadores sabían que para entender a esta extraña mujer y reconstruir el caso, necesitaban profundizar en su vida personal. Elizabeth Diane Fredrickson, que usaba su segundo nombre, nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, de sus padres Wesley Linden Fredrickson y Willadine Fredrickson. Diane crecería en lo que parecía ser la típica familia estadounidense de las décadas de 1950 y 1960, con 3 hermanos menores y una hermana menor. Aunque Diane destacaba en sus estudios, no era popular en absoluto en la escuela. De hecho, a lo largo de su educación, fue víctima de burlas por parte de los demás niños, en su mayoría porque provenía de una familia con valores conservadores estrictos, y sus padres le prohibían usar ropa de moda o maquillaje. En sus primeros años, Diane era una niña tímida, pero eso cambió cuando cumplió 14 años y desarrolló una tendencia a hablar compulsivamente. Diane se graduó en la Moon Valley High School en Phoenix, donde conoció a su novio de la secundaria, Stephen Downs, cuando tenía solo 15 años. A pesar de la desaprobación de sus padres, Diane continuó la relación con Stephen, que solo era 7 meses mayor que ella. Permanecieron juntos durante el resto de la secundaria, pero sus caminos se separaron cuando Steve se enlistó en la Armada en junio de 1972. Después de la secundaria, Diane se inscribió en el Pacific Coast Baptist Bible College, ubicado en Orange, California. Sin embargo, su tiempo en el colegio fue de corta duración, ya que fue expulsada después de solo un año debido a presuntos comportamientos promiscuos. Tras su expulsión, Diane no tuvo más opción que regresar a la casa de sus padres en Arizona. Diane vivió en un ambiente opresivo en casa, ya que sus padres constantemente intentaban cortarle las alas. Desesperada por liberarse de las limitaciones de su vida en casa, se reconcilió con Steve y se casó con él en noviembre de 1973. Diane tenía apenas 18 años en ese momento. Desde el principio, su matrimonio fue precario en el mejor de los casos. Además, la pareja discutía frecuentemente sobre asuntos financieros y se acusaban mutuamente de infidelidad. Diane anhelaba amor y atención, solo para descubrir que Steve no podía proporcionarlo. Diane encontró consuelo cuando quedó embarazada, a pesar de los problemas continuos en su matrimonio. Sorprendentemente, no consultó a Stephen sobre quedar embarazada, simplemente dejó de usar anticonceptivos. Quedé embarazada cuando no debía, y no estoy diciendo que me prohibiera quedar embarazada, pero no le consulté. Quería tener hijos,
así que quedé embarazada sin pedir permiso. Y no lamentó la decisión. Diane disfrutó estar embarazada, ya que parecía ganarle el amor y la atención que siempre había deseado. En octubre de 1974, Diane dio a luz a su primera hija, Christy. Después de unos meses de haber dado a luz, extrañaba la atención que solía recibir, así que una vez más, dejó de tomar las pastillas anticonceptivas sin informar a su esposo. Como resultado, Cheryl, su segunda hija, nació en enero de 1976. Sin embargo, a pesar de disfrutar estar embarazada, no experimentó el mismo placer al criar a sus hijos. Según Steve Downes, Diane solía descuidar frecuentemente a sus hijos. Bueno, una vez que tenía a los niños, ya sabes, era otra historia, ya sabes. Bueno, ella los trataba mal, ya sabes, realmente no los trataba muy bien. Sus peleas a veces la llevaban a llevarse a los niños y huir de Steve, pero siempre regresaba. Después del nacimiento de Cheryl, Steve tomó la decisión de que no quería más hijos. No podía confiar en que su esposa utilizara anticonceptivos, así que optó por una vasectomía. Sin embargo, a pesar de este procedimiento, Diane terminó quedando embarazada nuevamente, pero decidió interrumpir el embarazo. En 1978, la pareja se mudó a Mesa, Arizona, y fue allí donde Diane se involucró en múltiples aventuras con sus compañeros de trabajo. Una de esas aventuras con un amigo masculino, Mark Sager, resultó en un nuevo embarazo, pero esta vez decidió llevar el embarazo a término, y en diciembre de 1979 nació Steven Danny Daniel. En un intento final por salvar su matrimonio, Steven aceptó a Danny como propio, aunque sabía que no era el padre, pero menos de un año después se divorciaron. Los niños se quedaron con su madre. Cuando terminó el matrimonio, Diane no tenía un trabajo estable. En su intento de mantenerse a sí misma, buscó ser madre subrogada, pero enfrentó contratiempos. Falló en 2 exámenes psicológicos, uno de los cuales indicaba que era psicótica. En lugar de preocuparse, Diane encontró esto gracioso y se jactaba de ello con sus amigos. En 1981, Diane por fin consiguió un trabajo a tiempo completo como cartera en Chandler, Arizona. Durante sus horas laborales, enviaba a sus hijos a quedarse con varios familiares. Sin embargo, los vecinos expresaron preocupaciones sobre el bienestar de los niños cuando estaban bajo el cuidado de su madre. Según los vecinos, los niños a menudo tenían hambre y pedían comida. En el clima frío, no estaban vestidos con abrigos o zapatos adecuados. Se informó que, si Diane no podía encontrar una niñera, dejaba a su hija de 6 años, Christy, a cargo de los demás niños. Un vecino incluso mencionó que Cheryl había expresado miedo hacia su propia madre. Más tarde, en el mismo año, Diane fue por fin aceptada en un programa de madre subrogada. En mayo de 1982, Diane dio a luz a una niña llamada Jennifer y la entregó a sus padres a cambio de $10,000. En febrero de 1983, solo unos meses antes del incidente de los disparos, Diane regresó a Springfield, Oregón, para estar más cerca de sus padres. A pesar de la reubicación, mantuvo su empleo como cartera. A pesar de la vida inestable de Diane, nadie podía haber anticipado la tragedia que envolvería a su familia tan solo unos meses después. A medida que se desarrollaba la investigación sobre el pasado de Diane, ella parecía desarrollar un nuevo interés en dar entrevistas. Era evidente que Diane disfrutaba estar en el centro de atención. Solo estábamos afuera, supongo que podrías decir a la vista, y los niños se cansaron. Se quedaron dormidos en el auto, así que decidí llevarlos a casa. Pero vi una ruta en la que no había estado. Nos gusta pasear, así que seguimos por esa ruta. Había un tipo parado en el camino, haciéndome señas, así que me detuve. En tan solo unos pocos días después del trágico incidente, dio múltiples entrevistas apareciendo con el cabello arreglado y maquillaje completo. Contaba su historia una y otra vez, enfatizando su dolor y minimizando frecuentemente el destino de sus hijos. Danny caminará de nuevo. No me importa si solo tenemos que desear que camine. Creo que va a caminar. Los doctores dirán que no, pero sé que la mente controla el cuerpo, y si puedo amarlo y alentarlo lo suficiente, creo que caminará. Hizo esta afirmación incluso después de saber que la bala le había causado un daño significativo en su columna vertebral y representaba un riesgo de parálisis permanente. Diane puede haber tenido la intención de suscitar simpatía del público a través de estas entrevistas, pero obtuvo el efecto contrario. En lugar de obtener apoyo, su comportamiento y actitud durante las entrevistas comenzaron a generar sospechas y dudas entre los espectadores.
Todos sabían que no sonaba verdadero, era una mentira. Todo lo que decía era una mentira. Ella podía sentir que el enfoque había cambiado de este extraño que disparó a ella. Las personas señalaron momentos donde parecía reírse o hacer bromas sobre los horribles detalles de esa fatídica noche. Estas acciones, junto con las inconsistencias en su relato, hicieron que la opinión pública cambiara, viendo a Diane menos como una madre afligida y más como una posible perpetradora. Cuando Diane notó el cambio en la percepción pública, intentó contrarrestar la creciente sospecha planteando preguntas contradictorias. Si les hubiera disparado a mis propios hijos, ¿no lo habría hecho bien? ¿Por qué habría llevado a mis hijos al hospital? ¿No me habría asegurado de que estuvieran muertos y luego llorado lágrimas de cocodrilo? Es una locura pensar que haría algo así, y luego poner a los testigos en mi contra. Eso es una locura. Lo que Diane no sabía era que había una persona que había sido testigo de la verdad que ella había intentado desesperadamente ocultar. Joseph Inman estaba detrás del auto de Diane esa noche y vio algo que contradecía por completo la historia de Diane. Encontramos a un testigo, un caballero que se acercó por detrás de ella. Diane estaba conduciendo tan lentamente que el velocímetro de este testigo no se movía. Creo que estaba esperando a que los niños murieran. La historia de Diane no tenía sentido desde el principio. Después de todo, ¿qué ganaría un extraño disparándole a los niños? Si hubiera querido el auto, simplemente podría haberle disparado a ella, la única adulta presente en la escena, y llevarse el auto. Además, la evidencia forense apuntaba hacia un escenario diferente. Se encontraron manchas de sangre en la puerta lateral del asiento delantero donde le habían disparado Cheryl y en el asiento trasero donde Danny y Christy habían sido alcanzados, pero no había sangre en el lado del conductor. Si le hubieran disparado a Diane como ella describía, se esperaría que instintivamente agarrara la herida con la otra mano, lo que resultaría en sangre en su mano y en el volante. Además, la ubicación del residuo de pólvora indicaba que el tirador probablemente estaba sentado en el asiento del conductor, arrojando más dudas sobre el relato de Diane. Sin embargo, hubo una entrevista que Diane Downs daría en noviembre de 1983 que enviaría ondas de shock en todo el país. La gente no podía creer el nivel de narcisismo mostrado durante la entrevista con la reportera Ann Yeager para Cassie News. Cuando este hombre le disparó a mi hija, mi primera reacción fue retroceder a mi infancia, al dolor por el que pasé en ese entonces, mi matrimonio, mi atrapamiento por la sociedad. Este hombre era más grande que yo, era más fuerte que yo, tenía más poder porque tenía un arma. Él estaba en control, y yo no. Y no había nada que pudiera hacer y me quedé allí y miré a Christy desangrándose y la sangre que simplemente seguía brotando de su boca y... ¿Qué haces? Con una audacia impactante, incluso afirmó que sus hijos tenían más suerte que ella e hizo chistes al respecto. Todos dicen tuviste mucha suerte. Bueno, no me siento muy afortunada. No pude atarme los malditos zapatos durante unos 2 meses. No hace falta decir que fue una experiencia surrealista para los espectadores, ya que presenciaron de primera mano la profundidad del egocentrismo de Diane y la falta de empatía. La falta de confianza y la sospecha que rodeaban a Diane Downs iban mucho más allá de los medios de comunicación y las autoridades. El propio padre de Diane arrojó dudas sobre su relato y debe haber necesitado una inmensa cantidad de coraje para decir eso sobre su propia hija. Pero él tampoco pudo quitarse la sensación de que algo no estaba bien. A Diane le habían disparado en el brazo izquierdo y ella es diestra, e hice el comentario en la comisaría esa noche de que me parece que Diane lo hizo porque le dispararon a los niños en el pecho y a Diane solo le dispararon en el brazo. Sin embargo, el caso contra Diane Downs aún era débil. Todas las pruebas eran circunstanciales. El comportamiento perturbador que exhibió y las inconsistencias en su relato no eran suficientes para establecer directamente su culpabilidad en el crimen. El caso dependía de los otros 2 testigos, Christy y Danny. Desafortunadamente, Danny, con solo 3 años en el momento del ataque, era demasiado joven para recordar información significativa sobre el incidente. Esto dejó a Christy como la posible testigo clave. Sin embargo, la capacidad de Christy para comunicarse se vio gravemente afectada debido al derrame cerebral que sufrió. Aunque había esperanza, nadie estaba seguro de si alguna vez podría hablar normalmente. Sin embargo,
Cada vez que su madre entraba en la habitación, los ojos de Christie se agrandaban con aparente miedo y su frecuencia cardíaca aumentaba significativamente. Dadas las circunstancias generales y la necesidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, el Estado tomó la decisión de quitarle la custodia a Diane. Se determinó que los niños serían colocados en hogares de acogida una vez que fueran dados de alta del hospital. Con el paso de los días, Diane se volvió cada vez más descuidada y sobreconfiada en su comportamiento. Incluso llegó tan lejos como para desafiar a la policía a arrestarla, ya que creía firmemente que no tenían suficientes pruebas para incriminarla. «Por favor, arréstenme para que pueda demostrar que soy inocente y que mis hijos puedan volver a casa». Al mismo tiempo, la policía aún lidiaba con la falta de un motivo claro para el asesinato. La evidencia forense más fuerte que tenían eran los casquillos de balas calibre 22 descubiertas en la escena del crimen, pero la ausencia de un arma homicida obstaculizaba su progreso. Frente a pistas limitadas, los detectives decidieron visitar el apartamento de Diane con la esperanza de encontrar pistas adicionales. Fuimos al apartamento de Downs y realizamos una búsqueda en la residencia. La primera pieza notable de evidencia que los detectives encontraron en el hogar de Diane fue un diario. Este sirvió como un tesoro de información sobre la vida de Diane después de mudarse a Chandler en 1982. Mientras trabajaba como cartera, Diane se involucró en múltiples aventuras con compañeros de trabajo casados. Uno de ellos, sin embargo, cambiaría el rumbo de su vida permanentemente. En julio de 1982, Diane Downs inició un romance con Robert Knickerbocker, un compañero de trabajo casado con una mujer llamada Charlene. En ese momento, él tenía problemas con Charlene y buscaba una distracción. Diane nunca fue nada más que una cana al aire para él y no tenía intención de dejar a su esposa. Pero para Diane, él era su amor más grande. En su diario, Diane mencionaba cómo nunca amó a nadie más que a Nick, su apodo cariñoso para él. Fantaseaba con construir una vida y comenzar una familia con él. Estaba tan interesada en él que alquiló un apartamento y hasta se hizo un tatuaje de una rosa grande con su nombre debajo de ella. Ese no era el caso para Nick. Durante los 9 meses de su aventura, el compromiso de Nick oscilaba entre Diane y su esposa Charlene. En febrero de 1983, la búsqueda de Diane por Nick llegó a un punto crítico. Comenzó a presionarlo para que se divorciara de su esposa y al final confesó que amaba más a su esposa Charlene que a Diane. También le dejó claro que no tenía el deseo de tener hijos y no tenía la intención de convertirse en el padrastro de sus hijos tampoco. En un intento por manipular la situación, Diane solicitó un traslado de Chandler a Springfield, Oregón, donde vivían sus padres. Creía que ese cambio intimidaría a Nick y lo haría regresar a ella. Incluso le pidió a su padre Wes, quien también trabajaba para el servicio postal, que ayudara a Nick a encontrar trabajo en Oregón. Sin embargo, una vez que Diane dejó Arizona, Nick ganó claridad y se dio cuenta de que no quería mudarse a Springfield ni estar con Diane. Decidió quedarse con su esposa y rechazar el correo y las llamadas de Diane, marcando el fin definitivo de la relación. A pesar del final de la relación en abril de 1983, la obsesión de Diane por Nick continuó consumiendo sus pensamientos y escritos. Expresó sus anhelos por él tanto física como emocionalmente. Incluso después de todo, se aferró a la esperanza de que él regresaría con ella. Sorprendentemente o no sorprendentemente, sus sentimientos persistentes por Nick no la detuvieron de dormir con otros hombres, comenzando solo 7 días después de su llegada a Springfield. Cuando la policía registró su hogar, descubrieron que Diane había guardado 2 fotos de Nick con sus propias fotos encima del televisor, pero no habían fotos de los niños. Los detectives observaron que Diane rara vez escribía sobre sus hijos, Christy, Cheryl y Danny, en su diario. La mayoría de las entradas del diario giraban en torno a Nick. Sin embargo, el 11 de mayo de 1983, solo 8 días antes de los disparos, el enfoque de Diane cambió abruptamente, como si hubiera redescubierto repentinamente a sus hijos. Comenzó a describirlos como fantásticos, inteligentes y dulces. Presentó a su familia como un grupo unido, llamándose a sí mismos los 4 mosqueteros y expresando un amor renovado por ellos, que supuestamente superaba sus sentimientos por Nick. Los investigadores creen que en este punto, Diane ya había hecho planes para matarlos. No fue solo otra señal de alerta. Los detectives creían que por fin habían encontrado el motivo del crimen.
Según ellos, Diane veía a sus hijos como obstáculos. Él no iba a unirse a ella mientras los tuviera. La forma más rápida y sencilla era eliminar a los niños. Creía que eliminar a sus hijos de la ecuación la haría más atractiva para Nick y que luego estaría dispuesto a brindarle apoyo emocional y consuelo en medio del trágico evento. Esa no fue la única evidencia incriminatoria que la policía encontró en la casa de Diane. También hallaron algunos casquillos de bala de calibre 22 con marcas de extractor. Cuando los detectives le preguntaron a Diane si poseía un arma de calibre 22, lo negó vehementemente. Pero tanto Steve Downs como Robert Knickerbocker confirmaron que ella poseía, de hecho, un arma de dicho calibre. Los detectives se acercaron a Nick y solicitaron su ayuda para obtener una confesión de Diane aprovechando su debilidad hacia él. Él accedió a cooperar y realizó algunas llamadas a Diane. «Escucha, ¿qué le has dicho a la policía sobre mí?» «Nada». «Bueno, debes haberles dicho algo porque necesito una coartada para esa noche». «No la necesitas». «Sí, la necesito, ya me dijeron». «Están mintiendo. Están tratando de culparme y yo no lo hice». Durante la llamada, Diane se centró principalmente en sus propias experiencias y emociones, especialmente en su dolor físico y la necesidad de apoyo emocional. «¿Cómo está todo?» «Nada cambió». «Eso es bueno. Las cosas han cambiado mucho para mí». «Sí, puedo imaginarlo. Todavía tengo ininteligible. Me alegra que hayas llamado. Necesito a alguien con quien hablar. Pensé mucho en ti anoche. Solo necesito a alguien con quien hablar de nuevo». Sin embargo, no expresó preocupación por el bienestar de sus hijos sobrevivientes. En una llamada, Nick le dijo a Diane que no creía su historia. Si Robert Knickerbocker valía o no la pena para volver a Diane Downs una asesina, ella no confesó el crimen. En este punto, los detectives ya no jugaban bajo la superficie. La confrontaron directamente y le dejaron claro que ella era el foco principal de su investigación. Era el momento de decidir enfrentarla y desafiarla seriamente sobre las inconsistencias en su historia. Los detectives ya no estaban siendo amigables, estaban jugando duro. «Diane, tu historia apesta. Todo esto apesta. Pues más te vale conseguir un desodorante. Apestaba desde el principio. Lo siento». Dándose cuenta de que el sarcasmo no la salvaría, Diane cambió su historia. Alegó que no había un desconocido con cabello abundante, sino que eran dos hombres con pasamontañas quienes la atacaron a ella y a sus hijos. Según Diane, los hombres la conocían, ya que la llamaron por su nombre. «¿Te habló?» «También se refirió a su tatuaje y te llamó por tu nombre». «Sí. Tanto como puedas recordar, ¿qué te dijeron?» «Que si decía algo sobre lo que sucedió allí, volverían y me matarían». A lo largo de un periodo de 2 horas, los detectives la interrogaron implacablemente en busca de la verdad, y a medida que se acercaban a la conclusión, su frustración alcanzó su punto álgido. «Te propondré un trato, ¿está bien? La próxima vez que recuerde algo, sí, pueden encontrar al tipo ustedes mismos porque yo sé que no lo hice. Pueden perseguir sus colitas durante los próximos 20.000 años, si eso es lo que requiere. Si no les gusta mi ayuda, pueden...» «Estás muy segura de ti misma, ¿no es así?» «Sé que no lo hice. Vamos, Diane, no hay vuelta atrás. Si ustedes creen que debí traer al tipo conmigo, voy y lo traigo yo misma, porque sé quién lo hizo». «¿Sabes quién lo hizo?» «Sí, lo sé, con seguridad, lo sé». «¿Conoces su nombre?» «Sí, lo sé, sí, lo sé, sí». «¿Lo viste dispararle a tus hijos?» «Sí». «Eso es bastante importante. Lo vi agarrar mi brazo, sacudirlo y dispararle. Decir ahora trata de escapar con eso». En ese momento, Diane abandonó bruscamente la oficina del sheriff al ser incapaz de soportar sus preguntas. «Y me voy, porque sé quién lo hizo. Adiós». Ahora son las 5:46 de la tarde, y Diane acaba de salir de la oficina. Concluimos la grabación. Pasó un mes después del tiroteo, y la presión sobre los agentes de la ley aumentaba para hacer un arresto. A principios de 1984, la policía había reunido todas las pruebas que señalaban a la principal sospechosa, Diane. Sin embargo, esperaban con ansias la recuperación de Christie, ya que ella era la única persona que podía proporcionarles un relato de primera mano de lo que realmente sucedió. Christie sería un testigo clave en este juicio, pero necesitaba encontrarse lo suficientemente saludable, físicamente y emocionalmente, para poder subir al estrado. El proceso de curación de Christie fue lento pero constante, y recuperó la capacidad de hablar.
A pesar de su miedo inicial, con la ayuda de psicólogos que trabajaron incansablemente con ella durante meses, Christie reunió el valor para revelar la verdad. Era una verdad que pondría fin a todas las especulaciones sobre el caso. Confirmando lo que muchos ya sospechaban, Christie declaró inequívocamente que su propia madre, Diane Downs, fue quien le disparó a ella y a sus hermanos en esa fatídica noche. El 28 de febrero de 1984, casi 9 meses después del tiroteo, Diane fue por fin arrestada. Se le acusó de un cargo de asesinato, 2 cargos de intento de asesinato y 2 cargos de agresión en primer grado. Diane se declaró inocente de todos los cargos y así comenzó el juicio. Sin embargo, Diane Downs no era de las que se rinden fácilmente. Cuando su juicio comenzó en junio de 1984, sorprendió a la nación al aparecer visiblemente embarazada, dejando a todos sin palabras. No lo sé, ¿qué hay para decir? Resulta que en octubre de 1983, mientras trabajaba como cartera, Diane sedujo a un joven maestro y terminó quedando embarazada. Diane dijo que se sentía sola sin sus hijos. Me embaracé porque extrañaba a Christie y a Danny y a Cheryl tanto. Más nunca voy a ver a Cheryl en la tierra otra vez. Y yo solo. No puedes reemplazar a los niños, pero puedes reemplazar el efecto que te hacían sentir. Y ellos me dieron amor, me dieron satisfacción, me dieron estabilidad, me dieron una razón para vivir y para ser feliz, y eso se fue, me lo quitaron. Pero los niños son tan fáciles de concebir. La fiscalía, sin embargo, vio esto como el intento de Diane de ganar simpatía. El juicio de Diane Downs se convirtió en un espectáculo nacional con cientos de personas haciendo fila cada día con la esperanza de conseguir un asiento en la sala del tribunal. Aunque no se permitían cámaras dentro de la sala del tribunal, los medios de comunicación siguieron de cerca el juicio. El jurado estaba compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, y el juicio duró un mes. El fiscal Fred Huey tenía un caso sólido contra Diane, y la evidencia parecía insuperable. Junto con los casquillos de bala y las salpicaduras de sangre, Huey llamó a varios testigos, incluidos Heather Pollard, Joseph Inman, Stephen Downs y Robert Knickerbocker, quienes testificaron en contra de Diane. El abogado defensor Jim Jagger hizo todo lo posible por presentar la versión de los eventos de Diane Downs, enfatizando la participación de un extraño con cabello voluminoso. Diane misma declaró en el estrado y reiteró su historia, manteniendo firmemente su inocencia. Sin embargo, tuvo dificultades para proporcionar una explicación convincente para las inconsistencias en su relato. Diane también testificó que fue maltratada físicamente por su padre en varias ocasiones, lo que impactó en sus decisiones futuras, una afirmación perturbadora que la familia de Diane negó. El jurado vio esta afirmación como una mentira destinada a suscitar simpatía. La familia de Diane también negó las acusaciones. El testigo más esperado de este juicio fue Christine Downs. Con valentía, la entonces niña de 9 años, Christie, que aún sufría de un impedimento del habla, se puso de pie para relatar la noche del 19 de mayo de 1983. ¿Quién te disparó? Mi mamá. El recuerdo de Christie de los eventos del 19 de mayo de 1983 fue vívido y aterrador. Recordaba los momentos previos al tiroteo, incluida la visita a Heather Pollard. Christie y Danny ocupaban el asiento trasero, mientras Cheryl estaba en el asiento delantero del pasajero. Christie recordó que después de unos momentos en el viaje, el auto se detuvo al lado de la carretera y su madre, Diane, salió del vehículo. Vio a su madre ir hacia la parte trasera del auto y sacar algo del maletero. Luego Diane regresó al auto, se inclinó sobre el asiento delantero y le disparó a Cheryl, que estaba en el asiento delantero. Después, Diane se inclinó sobre el asiento trasero y le disparó a Danny. Christie también recordó que su madre también le disparó mientras ella observaba horrorizada, comenzando a sollozar al describir los horribles detalles de esa noche. En una respuesta desgarradora a la última pregunta de Huey sobre sus sentimientos hacia su madre, Christie expresó que aún la amaba. Su testimonio selló el destino de su madre. El 17 de junio de 1984, el jurado encontró a Diane Downs culpable de todos los cargos. Su sentencia estaba programada para el siguiente mes. Sin embargo, solo 10 días después del veredicto, Diane dio a luz a su tercera hija, a la que llamó Amy Elizabeth. La niña fue inmediatamente tomada bajo custodia del estado de Oregón,
estableciendo que Diane no podía haber estado más equivocada en su predicción. ¿Van a quitarme esta? No sé cómo lo van a hacer. Me gustaría verlos intentar quitarme a esta bebé. ¿Y cómo? La niña fue posteriormente adoptada por Chris y Jackie Babcock, quienes decidieron cambiarle el nombre a Rebecca Babcock. El 28 de agosto de 1984, el juez Gregory Foote envió a Diane Downs a cadena perpetua más 50 años adicionales a cumplir de manera consecutiva. Después de la condena de su madre, Christy y Danny permanecieron bajo el cuidado de su familia adoptiva por un breve periodo, antes de que el fiscal Fred Hui, en el caso de su madre y su esposa Joanne, decidieran adoptarlos. Reconociendo sus propias limitaciones y los desafíos planteados al criar a dos niños con traumas físicos y emocionales, Steve Downs tomó la difícil decisión de apartarse como padre. Se esperaba que la saga de Diane Downs se limitara dentro de las paredes de la prisión, pero estaba decidida a no cumplir su tiempo en silencio. Diane continuó dando entrevistas a quien quisiera hablar con ella, enfatizando su inocencia. Puedo sentarme aquí con la conciencia tranquila y saber que no le disparé a mis hijos. El 11 de julio de 1987, ocurrió un evento altamente inesperado cuando Diane Downs logró escapar del Centro Correccional para Mujeres de Oregón en Salem. Reconozco que es una blusa perteneciente a Diane Downs. La asesina convicta, Diane Downs, dejó atrás su blusa rasgada, evidencia de su lucha por escapar del centro de máxima seguridad. Logró este atrevido acto escalando una cerca de púas de 5 metros, disfrazándose hábilmente con varias capas de ropa. En ese lugar, la cerca perimetral no tiene alarma. Tiene alarma, pero no la cerca interior. No lo consideraría un disuasivo efectivo. Y así fue esencialmente como salió. Subió y sobrepasó la única cerca perimetral. Esto desencadenó una de las cacerías humanas más extensas jamás realizadas en el estado de Oregón. Downs fue dejada en este restaurante familiar aproximadamente a 1 kilómetro de la correccional. Luego caminó a pie hacia la ciudad. Informes de avistamientos de Diane inundaron a todo Oregón y el noroeste, mientras el público permanecía vigilante. Pasarían 10 días antes de que por fin la ubicaran, días durante los cuales podría haber huido potencialmente a cualquier destino desconocido en el país. Asombrosamente, estuvo escondida a menos de 1 kilómetro de la prisión, viviendo con otro hombre casado, el esposo de una compañera de celda. Irónicamente, Diane luego afirmaría que escapó para encontrar al extraño de cabello voluminoso. Quería venganza en ese momento. Quería hacerle cosas realmente obscenas a su cuerpo. Diane recibió una condena adicional de 5 años por la fuga. La exitosa autora de crímenes, Ann Rule, escribió el libro Pequeños Sacrificios en 1987, proporcionando un relato detallado de la vida de Diane Downs y su juicio por asesinato. El libro atrajo considerable atención e interés de los lectores. En 1989, se produjo una película para televisión titulada Pequeños Sacrificios, basada en el libro de Ann Rule. La película fue protagonizada por Farrah Fawcett, quien interpretó a Diane Downs, y fue transmitida por la ABC, capturando aún más el interés público en el caso. Les disparó a mis hijos, les disparó una y otra vez. Sigo escuchando los disparos y luego me disparó. En 1998, Ann Rule y Diane Downs aparecieron en el programa de Oprah Winfrey, durante el cual Diane dirigió críticas y burlas hacia Ann por cómo retrató su vida en el libro. La historia de Diane Downs. ¿Has leído ese libro? Sí, lo he leído. ¿Y qué piensas? Tengo problemas con gran parte de él. Ok, ¿con qué tienes problemas? Bueno, ella lo considera una historia real y me cita a lo largo del libro y le dice al lector cómo me siento, lo que estoy pensando en varios momentos a lo largo del libro, y aún así nunca me ha entrevistado. ¿Cómo justifica eso como una historia real? En 1989, Diane escribió un libro titulado Los secretos mejor guardados, en el cual proporcionó su propia versión del tiroteo. Al estilo clásico de Diane Downs, se retrató a sí misma como víctima del estado de Oregón. A mediados de la década de 2000, Rebecca Babcock, la hija menor de Diane Downs, se acercó a su madre biológica. Durante la mayor parte de su vida, Rebecca se mantuvo alejada de la trágica realidad de su nacimiento. Sin embargo, en 2005, después de dar en adopción a su propio bebé, empezó a empatizar con su madre. Rebecca se preguntaba si Diane también había experimentado una sensación similar de vacío cuando la dio en adopción. Pensé en,
Sabes, en Diane, y esa fue la única vez que sentí compasión por esa mujer. Con incertidumbre en su corazón, Rebecca le escribió una carta a Diane y adjuntó algunas fotos de ella misma. No sé si me creerás, probablemente no, pero creo que posiblemente pueda ser tu hija biológica. Diane respondió de inmediato. ¿Te pareces a mí? ¿Misma barbilla, no la odias? Sin embargo, con cada carta subsiguiente, el contenido se volvió cada vez más inquietante, tanto que Rebecca le pidió a Diane que dejara de escribirle, ya que ahora la veía como un monstruo. Los sentimientos eran mutuos, ya que parecía que Diane llegó a negar que Rebecca fuera siquiera su hija. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué demonios contacté a esta mujer? Diane Downs hizo 3 intentos de libertad condicional, el primero en 2008, seguido por otro en 2010 y el más reciente en 2020. Sin embargo, se le negó la libertad condicional en todas las ocasiones. La Junta de Libertad Condicional citó su falta de reconocimiento de culpabilidad y la falta de remordimiento percibido como factores que contribuyeron a las negaciones. Todo lo que sé es que no asesiné a mis hijos y un año después de que mi tío fue asesinado, mis hijos y yo fuimos atacados sin motivo alguno. ¿No cometiste estos asesinatos ni los otros delitos por los que fuiste condenada? Absolutamente, no los cometí y aún mantengo mi inocencia. A pesar de que tuvieron un comienzo difícil en la vida, tanto Christy como Danny siguieron adelante con sus vidas. Con los Hui encontraron el entorno afectivo y de apoyo que nunca habían experimentado con Diane. El incidente del tiroteo causó que Christy tuviera un impedimento del habla de por vida, mientras que Danny sigue viviendo con parálisis parcial debido a la bala en su espalda. Pero estos desafíos no les impidieron vivir la vida al máximo. Ambos siguieron la educación superior y se graduaron con éxito de la universidad. Christy se casó y se convirtió en madre de un niño y una niña, a quien llamó Cheryl en honor a su difunta hermana. Por otro lado, Danny ha destacado en el campo de la informática y trabaja en la industria de la computación. Prefieren mantener una vida privada y han optado por romper todo contacto con Diane o cualquier persona relacionada con ella. Al llegar a la conclusión de esta desconcertante historia, los eventos de esa noche todavía nos dejan reflexionando sobre lo que realmente sucedió. ¿Encuentras creíble la historia de Diane o crees que no es más que un montón de mentiras? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?